inmunizaciones y prevención del sarampión. Romper la cadena epidemiológica, que es lo más importante. Creo que me voy a basar, gracias a Tatiana y a Julio, voy a aprovechar esa información para pasarle por encima en el sentido de repasar qué es lo que llamamos romper la cadena epidemiológica y cómo realmente la vacunación va a lograr ese objetivo. Vamos a hablar de la eliminación global del sarampión, que sí es posible, y ojalá que alcancemos la erradicación, que sería ya el momento donde es eliminada de la faz de la tierra esa enfermedad, tal cual ocurrió con la viruela. Y por supuesto vamos a darle algunos detalles sobre la vacuna, que es la herramienta fundamental del médico para la prevención. El propósito de la vacunación no es solamente proteger al individuo, sino es proteger a todo el grupo que lo acompaña, que es lo que se llama el efecto rebaño. Cuando vacunamos a los grupos, protegemos inclusive a aquellos que no están vacunados. Lo ideal es que cuando estamos pensando en eliminación, es que la gran mayoría, que representa más del 95% de la población, esté debidamente vacunado, y para el sarampión, lo repetiré muchas veces, tiene que ser 2 vacunas al menos debidamente registradas en su tarjeta de vacunación. Veo muchas caras jóvenes, inmediatamente llegan a su casa, le piden a sus padres y revisan su tarjeta, y deben tener 2 dosis de trivalente viral o 2 dosis de sarampión con un intervalo mínimo de 1 mes entre una dosis y otra, y así ustedes pueden asegurar que están vacunados y protegidos. Si tienen duda, deben aplicarse otra tercera dosis, no les va a hacer daño y más bien los va a proteger y nos va a ayudar a la eliminación del sarampión en Venezuela y esperemos que en el resto del mundo. Entonces, desde el punto de vista técnico, es la herramienta costo efectiva más importante que tenemos, es decir, su inversión se repaga en beneficio y por supuesto forma parte de ese derecho a la salud. No es necesariamente, no es que tenemos que poner las vacunas, sino que es un derecho humano de la salud tener el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, disponibles para toda la población. ¿Me tiene fregado el aparatico este? Ok. Inmunizaciones. Fíjense qué interesante. En el siglo XX, la mayoría de los investigadores, científicos, pensadores, incluyen a las vacunaciones como la primera herramienta más importante que logró disminuir la mortalidad y la morbilidad y el sufrimiento humano. Además, erradicamos el siglo pasado la viruela. Erradicar es diferente que eliminar. Erradicar es que no existe la fuente de infección en el mundo ahorita de viruela. No es posible adquirirla. Eliminar es que la controlamos, pero todavía hay casos en algunas partes del mundo y puede retornar la enfermedad al país. Por eso es que hablamos, ¿verdad? Ahí sería erradicación de la viruela y tenemos sometido, gracias a las inmunizaciones, en un control y una reducción importante la polio, el tétanos, la difteria, la toferina, el sarampión, la fiebre amarilla y la rabia, todas incluidas en los programas nacionales de inmunizaciones. Estamos celebrando 26 años que no tenemos polio, tremendo éxito. Yo tuve la suerte también que como médico solamente me tocó ver secuelas de polio. Ustedes probablemente, ojalá sea así, no vean el polio otra vez, que ha sido eliminado de la región de las Américas, todavía queda en algunas regiones del mundo. Por eso que tenemos que seguir vacunándolos permanentemente hasta que se elimine en todo el mundo para poder lograr ¿qué? La erradicación. Esta tabla nos trae mucha alegría y tristeza. Los éxitos proclamados por la OPS, tal cual nos decía nuestro maestro, el profesor Julio Castro. Fíjense, poliomielitis ha sido eliminada. Sarampión eliminada, 2014, no. Había sido declarada la eliminación, lamentablemente no cumplimos las condiciones de cobertura vacunal, no las estamos cumpliendo, reingresó el sarampión y tenemos un brote reconocido por la Organización Panamericana de la Salud y por las autoridades locales, quienes no manifiestan nada, lamentablemente, pero tenemos ahorita un brote que ojalá sea un brote que se pueda contener rápidamente y no se convierta en una verdadera epidemia, que es lo que tememos todos, porque no hay educación, no se informa. Luego tenemos otra enfermedad también que aparece como controlada, y fíjense que es la difteria. 2 enfermedades que estaban controladas y que ahorita Venezuela
contribuye con más del 80% de todos los casos de América. En otros países de América aparece la enfermedad y muchas veces el sarampión que aparece, por ejemplo, en los Estados Unidos, son casos llamados importados, no son autóctonos, no se transmiten dentro de los Estados Unidos, sino de gente que viene de partes del mundo donde existe la enfermedad, la trae y se le desarrolla en Estados Unidos, lo captan rápidamente y eliminan con operaciones de bloqueo esa posibilidad de transmisión autóctona en el país. El sarampión, no voy a repetirlo más, es altísimamente contagioso y es capaz, recuérdense que si no existe la vacuna, el 95% de los niños lo sufrirían. Es prevenible y puede ser eliminado definitivamente, y en el año 2015 se estimaba que la cobertura global para la primera dosis era el 85% y para la segunda el 61%. Aquí tenemos unos niños con sarampión explicados perfectamente por nuestra amiga Tatiana. Tenemos las características. A mí lo que me interesa de esto es que antes de desarrollarse la enfermedad, en el periodo de incubación y cuando comienza la tos o los signos respiratorios como la secreción nasal, la coriza, ya comienza a ser transmisible. 4 días o 5 días antes de que aparezca la erupción ya es transmisible. Y luego esa misma, aquí tienen la mancha de Koplik que aparece unos 2 días antes de la erupción y se dice que es patognomónica, es decir, que solamente aparece en este fenómeno, en esta enfermedad. Tenemos el éxito de la vacunación en el mundo. Las barritas significan los casos de sarampión, mientras que las líneas significan las coberturas vacunales. Y vemos entonces que a medida que aumentaron las coberturas vacunales, cayeron los casos de sarampión a escala global de manera muy importante. Y por eso es que después de, a pesar de haber logrado esto, seguimos todavía teniendo en algunas partes del mundo muchos casos de sarampión. Volvió a las Américas, lo tenemos en Venezuela, tenemos que aprender de él y tenemos que aprender a protegernos y para eso está la vacuna. Ok, esta es la cobertura vacunal para el año 2014. Fíjense que en las zonas del mundo más pobres como África, sudeste asiático, es donde todavía las coberturas vacunales que están en más rojo son las que tienen menos cobertura. Venezuela aparece en azul claro ya junto a Perú y Ecuador y ya teníamos coberturas bajas, teníamos alto riesgo de que si llegaba la enfermedad iba a volver a diseminarse internamente porque la habíamos eliminado. Entonces, lamentablemente esto también tiene una composición que nos lo explicó la doctora Tatiana, que es que hay una relación entre nutrición y sarampión. En África la enfermedad es altamente mortal y alcanza cifras de hasta 5, 10 a 15% de la mortalidad por cada 100. Por cada 100 niños que se enferman de sarampión se pueden morir 15. En Venezuela tenemos un alto miedo. Ante la crisis alimentaria y la crisis y las altas cifras de desnutrición, estamos planteando que en Venezuela es probable que si llega a aparecer una epidemia de mayor envergadura, podría haber una mortandad mucho más elevada. Mira, aquí tenemos la cadena epidemiológica que tanto estudiamos en la carrera. Son 3 puntos críticos. Fuente de infección. La fuente de infección aquí es quién está infectado, quién puede transmitir la enfermedad. Es el hombre. Afortunadamente para nosotros, los animales no transmiten la enfermedad. Es decir, que si logramos controlar la fuente de infección, podemos eliminar la enfermedad. Por eso entonces atacamos al hombre susceptible, que sería el que sufre en la cadena, y por eso que necesitamos eliminar el hombre susceptible a través de un hombre inmunizado con la vacunación y eliminamos la fuente de infección y somos capaces de romper la cadena epidemiológica. Por eso que esta enfermedad puede ser eliminada tal cual fue erradicada la enfermedad de viruela. Hay 2 cosas que quiero mencionarles rápidamente sobre el virus. Este virus, ¿verdad?, solamente se encuentra en el hombre, por eso puede ser eliminada. Y la otra cosa del virus es que el virus es muy frágil. Es frágil. Eso es malo porque en la vacuna tenemos que ser muy cuidadosos porque la vacuna es de virus vivos atenuados. Si está expuesta a la luz o está expuesta a altas temperaturas, a calor, esa vacuna pierde la efectividad. Por eso que la cadena de frío en la vacunación es tan importante. Y por eso cuando usamos dosis, multidosis, como explicaré después, esa multidosis tenemos que usarla solamente una vez abierta o preparada del liofilizado, la vacuna, y aplicarla inmediatamente en las próximas horas. Si no, esa vacuna puede perder su efectividad y contribuiremos ¿a qué? A que el niño está vacunado, pero no está inmunizado, no está protegido. Entonces es importante entender eso. Y aquí está el otro dato que les dije, que se transmite de persona a persona
y fundamentalmente es a través de la tos y las secreciones que aparecen 4 días antes de la erupción y duran hasta 4 días después de la erupción. Pero mientras el niño esté tosiendo, está capaz de transmitir la enfermedad. El virus de sarampión es altamente contagioso, tos y estornudos, y las personas que estamos estrechamente en relación con ellos, como los médicos, los padres, los hermanitos, estamos en contacto con las secreciones y podemos contagiarnos también. Vía de transmisión aérea, el doctor Julio Castro explicó rápidamente que es una de las más poderosas que existe. Vemos entonces que se puede transmitir por esas microgoticas que son capaces de, yo que hablo mucho, estoy esparciendo esa por lo menos 3, 4, 5 metros, esas microgoticas, y puedo contagiar a otra persona, por eso es que es altamente contagiosa. Y también una persona susceptible, una persona enferma puede enfermar hasta 18 susceptibles, que es el famoso medida de transmisibilidad, que desde el punto de vista de la vacunación, el conocer ese número nos dice que tenemos que vacunar al menos el 95% de las personas para poder cortar esa alta transmisibilidad que tiene el sarampión. En Venezuela, ¿qué ha pasado? Ya nos lo dijo el doctor Castro, 80-90% en la primera dosis. Hay una falla vacunal del 95%, queda una cohorte importante de niños sin vacunar, la segunda dosis no la llegan a cumplir el 50% de los niños, entonces tenemos un bojotón de gente que él lo llama bolsones, yo lo llamo una gran cantidad de millones de susceptibles, que en cuanto llegue un caso importado, ¿qué pasa? Contagia a ese grupo y se desarrolla la epidemia. Por eso es que estamos hablando de un riesgo inminente, no de brote, sino de epidemia. La eliminación del sarampión, este concepto es importante entenderlo, porque Venezuela lo recibió el año pasado y las Américas lo recibió el año pasado. Habíamos eliminado el sarampión, sí lo habíamos eliminado. Teníamos 3 años consecutivos sin padecer casos autóctonos de sarampión. ¿Qué pasó? Teníamos baja cobertura, nos regalaron el premio y ahorita llegó un caso importado y se desarrolló un brote. Porque no se cumplieron las condiciones. Las condiciones es mantener altas coberturas de vacunación por arriba del 95% y la segunda dosis por lo menos arriba del 80% para asegurarnos que la falla de la primera dosis iba a ser con la segunda. Casi que parece una propaganda, ¿verdad? Okay. Por eso es que se puede eliminar la cadena, porque somos capaces de eliminar la fuente de infección, que ¿quién es? El hombre contagioso o contagiado, que puede contagiar a otros. Entonces la vacunación es la herramienta. Las vacunas que tenemos varios tipos de vacunas. Monovalente, vacuna de sarampión sola. Bivalente, vacuna de sarampión con rubiola, que es la que viene ahorita y van a traerla probablemente y que la hemos venido usando varios años. Y la trivalente, que es la que conocemos en el país, que es sarampión, rubiola y parotiditis. Existe una tetravalente que es sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. No ha llegado al país y no la conocemos, es decir, no es de uso frecuente. Lo más importante es que independientemente de la marca, mientras sea aprobada por la OMS, sea una vacuna preclasificada, es buena, es segura, es efectiva, brinda protección a largo plazo, es económica y puede ser usada indistintamente. Es decir, usted recibió de una con marca comercial la primera dosis, puede recibir la segunda dosis con otra marca comercial y se mantiene bien, no hay ningún problema. Estas son las marcas comerciales que tenemos a escala global. Ahí ven una gran cantidad de laboratorios privados, públicos. Hay 5 laboratorios privados que son los que ejercen el desarrollo de la mayoría de las vacunas, y hay muchísimos laboratorios estadales que producen vacunas. Nuestro laboratorio estadal está aquí atrás, detrás del Instituto Nacional de Higiene, en el campus universitario de la Central, y lamentablemente lo que estamos haciendo es solamente empacando y envasando vacunas y no estamos produciendo vacunas. Ojalá que estuviéramos produciendo esta vacuna y no tuviéramos el problema de los dólares y estuviéramos produciendo vacunas, y es probable que pudiésemos distribuir esas vacunas más rápidamente. Ok, marcas comerciales en el país traían los laboratorios y han traído tanto para el ministerio como para el sector privado una vacuna que es de Sanofi llamada Priorix, el nombre comercial, perdón, de Glaxo, SmithKline, la de Trimovax y la Instituto Serológico de la India. Esta es la que normalmente estamos usando en los últimos años. Las 3 vacunas tienen cepas diferentes, todas son efectivas y buenas por igual. Y la ventaja es que las de la India tienen
multidosis, y eso hace facilitar cuando hacemos jornada y utilizamos eso en los públicos. La ventaja es que la mayoría de estas alcanzan niveles de seroconversión, protegen del mismo modo, independientemente de la cepa. El otro punto importante es, las dosis son de 0,5 cc. Primero que todo, se inyecta de manera subcutánea, que es donde alcanza mejores niveles. Luego se debe aplicar en los niños menores de 2 años o de 18 meses, la podemos aplicar en el muslo o la podemos aplicar en el hombro o en el brazo, también para adultos también. Lo más importante era la conservación. La inmunogenicidad, aquí vemos que la efectividad de la vacuna aplicada después de los 12 meses, tal cual dice el calendario vacunal, llega a un 92,5%. Fíjense, por eso que necesitamos vacunar otra vez una segunda dosis. Y luego, si la aplicamos como estamos ahorita en fase de brote, donde han ocurrido casos de sarampión en niños menores de 1 año, podemos aplicar la vacuna a partir de los 6 meses hasta 1 año. Lo que pasa es que la respuesta inmunológica se ve interferida porque el sistema inmunológico del niño no se ha desarrollado lo suficiente, o bien sea porque los anticuerpos de la madre entran en contradicción y no permiten la protección. Entonces, lo ideal en zonas habitualmente con control de sarampión es aplicarla a partir del año de edad. Y luego repetir una segunda dosis que, de acuerdo a nuestro programa, es entre los 4 y los 6 años. La seguridad. Es extremadamente segura la vacuna. Es extremadamente segura la vacuna. Los efectos adversos son generalmente muy sencillos. Aparecen, como es una vacuna de virus vivos atenuado, le estás inyectando la enfermedad, el persona va a estar 12 días o 10 días con su periodo de incubación y va a aparecer una pequeña viremia, va a producir fiebre, enrojecimiento, puede producir erupción en un pequeño grupo de personas. Es muy leve, no es contagiosa entre sí y pasa de manera natural. Por lo tanto, es un pequeño número de personas que puede tener los síntomas del sarampión 1 a 2 semanas después. Es igual para los 3 tipos de vacuna que contamos en el país. Se dice que la vacuna de la India puede producir un poquito más de reacciones, especialmente en fiebre. Les recuerdo, lo más importante que les he dicho hasta ahora y que es un momento de gran controversia en el país. 1. Requerimos para el curso completo de una persona vacunada, si estamos buscando la eliminación tal cual lo queremos, es aplicarse al menos 2 dosis de la vacuna de sarampión, bien sea sola o acompañada con la trivalente viral, que es sarampión, rubiola y paperas, y debe haber un intervalo de 1 mes entre la primera dosis y la segunda dosis. El esquema nacional de inmunizaciones, no sé por qué, dice que la vacuna es una sola dosis, pero ellos reportan 2 dosis. Ellos están aplicando 2 dosis. A pesar de que en su icono aparece una sola dosis, y yo quisiera que eso no quedara la menor duda de que son 2 dosis, a pesar de que aparece aquí una sola dosis. Nosotros estamos sometidos al escrutinio de la Organización Panamericana de la Salud, y como parte de ese programa de eliminación del sarampión, que inclusive nos dieron el premio, tenemos que poner 2 dosis. Entonces, por favor, no quiero, en razón del tiempo, extenderme aún más, pero sí quiero cerrar con el esquema que hacemos y recomendamos la Sociedad Venezolana de Pediatría, avalado por las redes sociedades científicas, donde claramente le indicamos a las personas que la sarampión, rubiola, que están marcadas dentro de la elipse roja, está sarampión, rubiola y paperas entre los 12 y los 15 meses, y se debe repetir una nueva dosis entre los 4 y los 6 años para asegurarnos que los niños están bien protegidos. Entonces, como mensajes finales, el esquema de vacunación contra el sarampión son 2 dosis, y el tiempo mínimo entre la primera y la segunda dosis es de 1 mes. La vacunación es la herramienta que tenemos todos los médicos más poderosa de la prevención. Usémoslas, aprendemos a usarlas y enseñemos a los demás que hay que usarlas.